Un saludo a todas y a todos, soy el diácono anglicano Jairo Antonio Popó Vallecilla y hoy seguimos esta reflexión sobre el impacto del Concilio Vaticano II dentro de la Iglesia y también dentro de la sociedad. Como ya veníamos hablando en el anterior podcast, toda actualización, todo contacto del dogma con sus características culturales circundantes debe estar enmarcada en esa relación entre la revelación y la historia. No podemos hablar de una experiencia religiosa por fuera del hecho histórico. Cuando comenzamos a tener una relación ahistórica de nuestra relación religiosa, de ese religare, comenzamos a abonar el camino de experiencias que van aislando al hombre que cree, a la mujer que cree. Porque no podemos entender nuestra relación con la verdad, con el mensaje, con el evangelio, por fuera de nuestros condicionamientos históricos. Somos seres en la historia, que a través de la creencia de nuestra fe en la economía de la salvación, irrumpe dentro de esa historia un objetivo final, que es la vida. No solo nuestra condición histórico-vital se limita al nacer, procrear y morir, sino que en Jesús y en Cristo resucitado, nuestro último accionar es en la presencia del Señor, porque ha sido Él el que ha creado la historia, ha creado el tiempo, ha creado el mundo y también ha creado nuestra salvación. No nos deja aislados en la nada, en la muerte absoluta, sino que con el resucitado resucitamos al tiempo pleno. Y aquí, como filósofo, se me viene una de las preguntas bases de la filosofía y es: ¿por qué existe algo y no la nada? Y siempre ahí, en esa búsqueda del ser dentro de la filosofía, se ha llegado a diferentes conclusiones. Y una de las que dentro del mundo filosófico ha tenido gran impacto es el existencialismo. Ese movimiento filosófico donde el ser es lanzado a la historia, el ser es lanzado a la realidad y a partir de esa realidad, la cual el ser se encuentra de una manera abrupta, tiene que darle sentido a su historia, a ese pedazo de tiempo y de espacio en el cual él habita dentro de este mundo. Y cuando le da sentido a esa historia, le da sentido a ese existir, encuentra su objetivo de la vida, siempre atado al tiempo, a ese tiempo limitante biológico, porque llegará un día donde va a morir. Y el existencialista sabe que vive, sabe que existe, pero no tiene esa condición trascendente de la existencia plena, que es un aporte de las religiones, en este caso de las religiones que tienen como sustrato la resurrección, la vida después de la muerte. Y en ellas se enmarca el cristianismo. Por eso nuestra visión antropológica trasciende el existencialismo meramente histórico de la humanidad inmanente dentro del tiempo presente, sino que nos lanza a una realidad trascendente en el tiempo del Kairos, que nos invita desde el aquí y el ahora a construir esa historia que va más allá de la muerte física, de la muerte histórica y de la muerte tangible. Y allí, en ese camino existencial trascendente que nos aporta la antropología cristiana, tenemos que enmarcar también la experiencia del Concilio Vaticano II dentro del pontificado de Francisco, del Papa Francisco. Siempre nos preguntan a los anglicanos si nosotros tenemos papa o si nuestro papa es el obispo de Canterbury, y dentro de la organización eclesial anglicana reconocemos dentro de nuestra jurisprudencia a nuestro arzobispo
y a nuestros obispos. Si dentro de los anglicanos ortodoxos, dentro de la comunión anglicana ortodoxa, tenemos a un líder que es el arzobispo, y cada provincia está liderada por un obispo, y este obispo tiene a cargo diáconos y sacerdotes y la comunidad de creyentes. Y aquí nosotros los anglicanos reconocemos como líder de la Iglesia Católica Romana al Papa Francisco, y cuando hablo de nosotros los anglicanos estoy haciendo referencia a la comunión ortodoxa anglicana, que es a la cual yo pertenezco. Y como el Papa Francisco, siendo líder de la Iglesia Católica Romana, que congrega, teniendo en cuenta las últimas estadísticas, a un promedio de 1.000 millones de creyentes, pues es importante estar en diálogo con la Iglesia Católica Romana, reconocer al Papa como líder de su iglesia, y en estos espacios ecuménicos entrar en comunicación, en participación y en colaboración, porque tenemos como base, y siempre lo decimos, el Evangelio, todas las Sagradas Escrituras en su unidad, el Primer Testamento, el Segundo Testamento, el credo, la tradición de los padres apostólicos y parte del magisterio, porque evidentemente nosotros compartimos parte del magisterio de la Iglesia Católica Romana, compartimos los 7 sacramentos, y también a nivel pastoral compartimos algunos espacios. Por eso es importante que hagamos reflexión y que miremos cómo ha evolucionado el aporte del Concilio Vaticano II en este pontificado, porque ha tenido también un impacto directo de manera importante en las demás denominaciones cristianas. Y cuando hablamos del Papa Francisco, tenemos que ver cómo él ha incorporado las conclusiones y los compromisos del Concilio Vaticano II. En él podemos ver esa expresión real de la universalidad y de la catolicidad de la Iglesia, así como el paso de una Iglesia eurocéntrica a otra más plural, donde el centro geográfico y de población ya no es Europa, sino América Latina. De alguna forma podemos decir que el sedimento de la experiencia y magisterio de la Iglesia latinoamericana ha encontrado en este texto de Francisco su reconocimiento, y en su texto experiencial, porque es con él que vemos ya configurado el espíritu del Concilio Vaticano II en una persona que tiene poder para ejecutar y también fuerza de llevar el Evangelio a toda la catolicidad. En efecto, la exhortación, que es la más importante para mí del pontificado de Francisco, es Evangelii Gaudium. Ella puede considerarse como su encíclica programática, aun cuando él explícitamente no ha querido que sea así. Esta comienza con la palabra evangelio, en latín y en genitivo. No se trata de algo casual ni improvisado, sino que es todo un programa. Francisco nos invita a volver al evangelio como centro de la vida personal, eclesial y social. Esto significa recuperar la alegría que llena el corazón, salir fuera de la conciencia aislada y de la vida autorreferencial, poner a la iglesia en estado de misión, conectar el discurso cristiano con el corazón del evangelio, concentrarse en lo esencial y positivo de la propuesta cristiana para ofrecer el marco adecuado de interpretación de la doctrina moral de la iglesia, la audacia y la creatividad para encontrar nuevas formas de evangelización y transmisión de la fe. La inclusión social de los pobres, fundamental en la labor del Papa Francisco, esa mirada preferencial por los pobres. Es ese lugar que tienen los pobres de manera central dentro de la iglesia que ha construido y que quiere construir Francisco, teniendo como base el Evangelio. La gran propuesta del Papa ha sido afrontar la cuestión de la reforma de la iglesia no como un fin en sí, quedándose estancado en inútiles discusiones intraeclesiales, sino situando este problema en el horizonte de la misión. Su idea directriz se halla en el número 27 de esta exhortación, que dice así:
Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. La reforma de las estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido. Escuchemos todos. Procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Hay muchas expresiones, conceptos e imágenes que pueden ser esgrimidas para comprender la idea directriz del concilio desde un punto de vista teológico. En mi opinión, y con la distancia de 50 años, creo que la teología del misterio puede ser considerada como la clave teológica del Concilio Vaticano II. En primer lugar, porque nos permite integrar en un único concepto el contenido fundamental de las 4 grandes constituciones doctrinales y pastorales. En segundo lugar, porque representa el nervio de la comprensión del cristianismo en el primer milenio, especialmente en los 4 primeros siglos de la Iglesia, haciendo así legible el ayornamiento desde la vuelta a las fuentes. Este hecho tiene además una potentísima dimensión ecuménica, y esto es importante resaltar. Tanto el Concilio Vaticano II como la labor del Papa Francisco siempre ha tenido como fuente y también como eje primordial para el diálogo ecuménico crear los espacios de encuentro entre las religiones históricas cristianas en su primer nivel, y ya después una relación también abierta y constante con las demás religiones, ese diálogo interreligioso. Y también podemos decir que en tercer lugar, desde esta categoría podemos recoger la invitación que hizo el cardenal Casper. El cardenal Casper, tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado en el Angelicum de Roma, que tuvimos la oportunidad, mi obispo Luis Miguel, el reverendo sacerdote César y yo, de participar de una graduación dentro del Angelicum, y allí en esa graduación estaba como invitado de honor el teólogo alemán Walter Casper, y tuvimos la oportunidad de conversar con él y tomarnos alguna foto. Aquí la voy a poner para que ustedes vean y compartirles ese gran momento con este gran teólogo. ¿Y qué nos dice el cardenal Casper? Uno de los más ilustres intérpretes del concilio desde el concepto de coinonía, con motivo del sínodo extraordinario de los obispos en el 22º aniversario de su clausura en 1995, y esto nos dice el cardenal Casper con relación al Concilio Vaticano II. Asumir el giro teológico de la teología y de la pastoral como recepción legítima del concilio en el siglo XXI. Desde esta categoría tenemos que dirigir la mirada en primer lugar de la constitución Dei Verbo, desde el misterio de Dios, comunicación y don de sí mismo. Así comprenderemos la revelación de Dios como donación y comunicación de sí mismo en la persona de Cristo y del Espíritu. Y desde aquí podemos entender el carácter histórico-sacramental de la revelación. Fue la constitución olvidada, o al menos relegada por la luminosidad de la Lumen Gentium y de la novedad de la Gaudium et Spes. Pero sí ha habido una aportación de la teología del siglo XX a la historia de la teología, ha sido la comprensión de la revelación de Dios como autocomunicación. Los ecos ranerianos del concepto no pueden inducirnos a pensar que este logro solo pueda atribuirse al teólogo alemán. Estamos hablando de Karl Rahner, aunque es evidente que para él tiene una importancia central. Pero más allá de su paternidad, autoría y patente, creo que aquí está la idea clave de la teología del siglo XX y del Concilio Vaticano II.
el cristianismo tal y como hoy lo comprendemos se sostiene o cae en esta idea. Atención, de ella depende la comprensión de la Iglesia, de la revelación y de la fe, de la misión, de los sacramentos, del ejercicio del ministerio, de la relación con el mundo, etc. La recepción del concilio se dio cuenta inmediatamente de que esto significaba una verdadera novedad para la teología y la vida de la Iglesia. La comprensión que primaba la dimensión cognoscitiva y veritativa de la revelación, heredada de siglos anteriores, fue ampliada con otra más personal, histórica y escatológica. En este nuevo modelo de la revelación se tiene en cuenta la historia y la paciencia de Dios en el proceso de maduración del hombre, así como la posibilidad del error en la percepción y el camino que hay que recorrer para alcanzar la verdad plena. El diálogo ecuménico e interreligioso y la misión adyentes, teniendo en cuenta la dignidad y la libertad inalienable de todo ser humano, tienen en esta comprensión de la revelación su auténtico fundamento. Esto no significó un cambio solo en la teología, sino en toda la vida de la Iglesia. Las implicaciones respecto al método en la catequesis, la centralidad de la palabra de Dios en toda la existencia cristiana, la comprensión de la verdad como realidad existencial y no solo como adecuación a la objetividad, han sido decisivas y han hecho que cambiara el rostro de la Iglesia tanto hacia adentro de sí misma como en su proyección hacia el exterior. La Iglesia no tiene como primera tarea de su misión anunciar dogmas ni ofrecer verdades racionales, sino dar testimonio de un encuentro en el que Dios tiene la iniciativa para ofrecer al hombre un camino de amor y un proyecto de vida que le conduce a la plenitud sin perder nada de sí mismo. Es obvio que la objetividad de la doctrina no es menospreciada, pero queda integrada en un proyecto más amplio y personal. Aquí hay una cuestión decisiva que todavía no ha sido solucionada. Este giro a la comprensión nuclear del cristianismo, que es la revelación, resulta decisiva para el diálogo con el pluralismo religioso y la filosofía posmoderna. Desde el concepto de misterio se ha afirmado en exceso la centralidad de una teología apofática que pone en riesgo la verdad de la misma revelación de Dios. La tradición cristiana desde Justino hasta Karl Rahner, pasando por los padres capadocios, cuando habla de misterio, no es para difuminar el carácter personal de Dios, sino más bien para preservar su libertad y su gratitud en su relación con la historia humana. Y creo que en medio de esta situación que vamos analizando, es importante que nos comencemos a replantear el tema y con intensidad y también con criterio tanto pastoral como académico, y es el tema de la reforma de la Iglesia. Yo creo que allí, a todo nivel, se deben comenzar a realizar cambios interesantes. Ya sabemos que dentro del mundo del anglicanismo, nosotros tenemos esa visión un poco más horizontal del liderazgo y también de la presencia laical dentro de nuestras comunidades. Pero no deja de ser también ese barco que va guiando a toda la catolicidad, la experiencia romana, porque es un referente a nivel histórico y a nivel cultural. Y ya desde el año pasado, con el sínodo de la sinodalidad, veíamos cómo el Papa ya ha intensificado ese contacto con nosotros los anglicanos, inclusive ha ido encontrando puntos de encuentro con nuestra comunidad ortodoxa anglicana y se han mantenido algunas reuniones. Y esto para nosotros es muy importante porque podemos colaborar, caminar juntos y en medio de la historia que nos une, encontrar esos espacios de ayuda, esos espacios de apoyo y lo más importante para todos, poder llevar el evangelio allí donde más se necesita.
Pero esta reforma que nos plantea el Concilio Vaticano II a todos no es fácil. Cada uno de nosotros, cada grupo cristiano proyecta sobre la Iglesia su manera de comprender las relaciones humanas, y dentro del anglicanismo no es la excepción. Lo que ha de ser la vida eclesial, y a veces también proyectamos el ideal del ejercicio de gobierno. Pero las reformas de las estructuras y de la vida de la Iglesia no pueden plantearse solo desde conocimientos parcializados o de idealizaciones del pasado que solo nos llevan a una fragmentación y a una poca visión práctica de la encarnación, del mensaje de Jesús y del proyecto divino en nuestra realidad. Debemos tener en cuenta que el integrarse dentro de la historia, el misterio, ese abajamiento del amor de Dios, sigue siendo un misterio, sigue siendo una acción que nos supera, que supera lo racional, pero que tampoco lo niega, lo doblega o lo elimina, sino que es un misterio que se presenta revelado en la naturaleza y en la encarnación. Es en Jesús donde ese misterio toma historia, toma tiempo, y cuando digo que toma tiempo es que se inserta en la categoría temporal y espacial, haciéndolo cercano a nuestra realidad humana. Y es allí, desde esa condición del Evangelio hecho carne, donde nosotros los creyentes nos unimos a la construcción y a la acción eclesial de la comunidad de seguidores que es la Iglesia. Y a partir de allí podemos hacer nuestros aportes, podemos colaborar con la misión de Jesús en medio de las contingencias humanas. Porque es en torno a Cristo que todos nos hermanamos. Cristo es la cabeza y pastor. Por eso hablamos de la catolicidad. En una charla que impartí la semana pasada dentro de la comunidad de los misioneros claretianos, un compañero me decía que él admiraba dentro del anglicanismo esa condición católica. Evidentemente, desde la universalidad del Evangelio, nosotros los anglicanos hacemos parte de la Iglesia Católica. Y esto ya lo hemos explicado en mi canal en diferentes momentos. Los invito a que escuchen y vean los diferentes podcasts que tenemos sobre la historia del anglicanismo, en especial de nuestra comunión ortodoxa anglicana y de nuestra presencia en el mundo. Y seguimos meditando sobre esta encarnación del mensaje y también la encarnación de la Iglesia, y cómo desde allí nosotros tenemos que comenzar a ser agentes activos de esta transformación. Pero nos preguntamos, ¿qué medios, cauces o expresiones históricas muestran mejor el misterio central que la habita y la sostiene? ¿Y cuáles son las instituciones y estructuras más adecuadas para un ejercicio más eficaz de su misión, de esa misión de la Iglesia en la historia? Y estas han de ser las preguntas centrales en torno a la cuestión permanente de la siempre necesaria e inacabada reforma estructural de la Iglesia. Pensar que la Iglesia de hace 15 siglos atrás es la Iglesia modélica que se tiene que hoy volver a encarnar y volver a traer toda la simbólica, toda la estructura de acercamiento al humano y también todos los paradigmas ya superados, creo que sería un error de hermenéutica práctica del mensaje encarnado en Jesús, que es el Evangelio vivo en nuestra historia. Porque nos quedaríamos solo como responsables arqueológicos de un pasado que evidentemente está allí, que nos constituye, que nos hace lo que somos, pero olvidando un presente y un futuro que es lo que nos jalona nuestra presencia, y también es el compromiso con el Espíritu Santo que va revoloteando en la historia, que va regando con su energía, con su dinamis,
a todos los creyentes para que podamos ir construyendo en el aquí y en el ahora con los valores del Evangelio, la Nueva Jerusalén. Por eso es importante que ya terminando hoy este podcast, comencemos a preguntarnos qué estamos haciendo nosotros para hacer práctica esa actualización de la iglesia. ¿Qué estamos nosotros construyendo hoy que sea vital para nuestras necesidades? ¿Qué estamos hoy haciendo para llevar ese evangelio a las realidades actuales de nuestros hermanos y hermanas que sufren? Y creo que es muy importante entender que dentro del anglicanismo nosotros también estamos siempre trabajando codo a codo, mano a mano con la Iglesia Católica Romana, y hablo de nuestra comunión ortodoxa anglicana, para llevar el evangelio a todas las personas que más lo necesitan. Y desde esta unión ecuménica nosotros nos perfilamos como misioneros, porque el llamado que nos hace el Papa para poder llevar este trabajo de manera conjunta es que seamos siempre misioneros, que siempre estemos allí llevando el evangelio a las periferias. Y dentro de esta invitación, que es la invitación de Cristo, nos unimos todos y así lo hacemos. Bueno, mis hermanas y mis hermanos, con esto termino el podcast del día de hoy. Espero que se suscriban, que le den a la campanita y que mi Dios me los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.